¿Qué tal? Vamos a hablar acerca de las tablas en Word. Bueno, Word es una de las herramientas, ¿no? Para trabajar con documentos. En principio permite hacer documentos de textos, pero no solamente generar textos, párrafos, sino que también generar organizaciones para visuales para nuestros documentos, ¿sí? Entonces voy a generar una tabla pensando en un título. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a armar tabla de los meses para contar cuántos días tiene como máximo. Entonces digo meses, pongo como título, ¿sí? En este cuadro podremos apreciar la diferencia de días en cada mes, ¿sí? Entonces voy a ir acá arriba al menú insertar, voy a hacerle zoom, ahí, insertar, bien, y ahí voy a ver el bloque de tablas. Le hago un clic y voy a tener, fíjense cómo se va marcando con esos colores, ¿sí? Lo que necesito. Digamos, son celdas que necesito. Por ejemplo, voy a hablar de meses, pero puedo tomarlo de algunas maneras. Por ejemplo, lo más básico es tomarlo de a dos, diciendo esta primera columna se va a referir a los nombres de los meses, por lo menos primeros 6 meses, ¿sí? Y ya la segunda columna vamos a escribir la cantidad de días que tiene ese mes. Pero también tengo que pensar que va a haber una línea más. O sea que no solamente voy a tomar 6, sino que voy a tomar 7 renglones o filas. ¿Bien? Y acá me genera esos 7 renglones de filas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aquí arriba, voy a tener que colocar lo siguiente, los títulos. Bien, entonces voy a mencionar mes o nombre del mes quizás, y después con la tecla tabulado o haciendo clic directamente aquí, vamos a poder hacer el siguiente mes, el siguiente dato. Y de este es cantidad de días. Bien, y ahí puedo empezar a completar. Nombre del mes, comienzo con enero, bajo con la flecha y no con enter, porque si pongo enter, en realidad estoy armando un párrafo dentro de esta celda, de este cuadrito. ¿Sí? Así que bajo con la flecha o le hago clic directamente. Febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bien, y a continuación, en cantidad de días, voy a ir a colocar lo que necesito. Por ejemplo, enero tiene 30 días, pero febrero tiene en general 28 días, pero en años bisiestos tiene 29 días. ¿Sí? Tiene 29. Bien. Y marzo tiene 31. Abril tiene 30. Mayo tiene 31. Y junio tiene 30. Bien. Entonces acá ya tengo una tabla preparada de varias maneras. Bueno, de una forma. En principio, lo que tenemos que identificar es que cada uno de estos recuadros se llaman celdas. ¿Sí? Después, cada renglón de celda se llaman filas. Miren, le voy a hacer un clic en cualquier lado del párrafo, ¿sí? Me voy a acercar al final del párrafo y cuando selecciono esta marca de párrafo, cuando sobresalgo de aquí, me selecciona la siguiente celda también. Y con ello me ha seleccionado una fila. O sea, toda la fila, que son dos celdas, está siendo seleccionada. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer si hago clic y presiono hacia abajo. Selecciono, pero por columnas. Entonces acá estoy seleccionando una columna con varias celdas, ¿sí? Si yo cruzo el mouse por el otro lado, voy a seleccionar también varias columnas, varias filas y varias columnas, ¿sí? Bien, y ahí seleccioné toda la tabla. Si yo quiero exclusivamente estos, se seleccionan estas celdas, ¿sí? Bien,
Y si quiero seleccionar toda la tabla entera, quizás la tabla me quede un poquito más larga, ¿sí? Pero voy a ver un botoncito que está acá arriba, este botón, que le hago un clic y me selecciona toda la tabla, ¿sí? Para seleccionar la tabla. Lo otro, si yo quiero seleccionar directamente toda una columna, me voy a posicionar acá arriba de esa columna, ahí. Fíjense, me acerco a ese borde, le hago un clic y se selecciona toda la columna, ¿sí? Recuerden que una columna es una colección apilada de varias celdas, ¿sí? Lo mismo para este. Voy a acercarme al borde, le hago un clic y me selecciona toda la columna. Lo mismo le va a pasar al revés, de los renglones. Me voy a acercar al borde del renglón. Miren, pero me voy a acercar así. Bueno, a ver ahí. Ahí está. Fíjense el mouse cómo se pone con el puntero al revés, apuntando al revés. Le hago un clic y arrastro. Bien, y puedo seleccionar varios. Selecciono, puedo seleccionar los que yo necesito. Bien, bueno, una de las cosas que tienen las tablas es que inicialmente el sistema ya viene con una idea de que la tabla está formada con una primer columna importante y una primer fila importante. Y les va a llamar fila encabezado para este renglón o fila y primera columna para este, directamente. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en este punto, acá arriba. Van a ver que hay una opción que dice fila de encabezado, que está marcado inicialmente, y primera columna inicialmente. ¿Bien? ¿Esto para qué es? Acá en la parte de cuando yo me posiciono sobre una tabla, acá en el menú de Word, me va a seleccionar digamos, pestaña, estas dos pestañas me va a generar. ¿Sí? Miren, yo salgo de ahí, me voy a un párrafo común, acá arriba, ahí, y desaparecieron estas dos pestañas. Bien, cuando yo vuelvo aquí a la tabla, me aparecen de nuevo esas dos pestañas. Bien, bien, y me voy a acercar a la primera, diseño. Y en diseño voy a ver que el original es esta tabla con cuadrícula, pero si busco estas opciones, clic, voy a ver que tengo un montón de opciones de tablas y de colores. ¿Sí? Por ejemplo, voy a esta. Bien, y acá lo más importante es que está marcado con mucha claridad, que hace la diferencia, la primera fila, que es esta nombre de mes y cantidad de días, y la primera columna. Y las demás celdas, me refiero a las de las otras columnas y filas, ¿sí? Las va a ir pintando de manera intercalada, ¿sí? De esta manera. Yo, si quiero anular algo, acá arriba donde dice fila de encabezado y primera columna, puedo ir quitándoselas. Por ejemplo, fila de encabezado, le hago un clic, se sale la tilde y acá voy a ver que el primer renglón no queda marcado, no está marcado. Vuelvo a buscar aquí, fila de encabezado, clic, le devuelvo y ahí está marcado. Y ahora vuelvo a hacerlo con primera columna. Le destildo y voy a ver que me marcan toda la fila formada por bandas. Si a ustedes les molesta que esté de esta manera, ¿sí? Acá hay una opción que también dice filas con bandas. Clic. Y ahí va a construir, digamos, le va a quitar las líneas. O lo va a generar las que corresponden. ¿Sí? Bien, voy a cambiar de estilo de tabla. Voy a ubicar una como esta. En realidad voy a ubicar alguna con línea. ¿Sí? Por ejemplo, esta opción. Esta opción, la línea está de color blanco. Fíjense cómo se separan las celdas. Pero es porque las líneas están en blanco. Y lo que me interesa quizás un poquito es acercarme a las líneas estas, a los bordes. ¿Por qué? Ahora yo me voy a acercar a este borde, el vertical. Le hago un clic y voy a arrastrarlo para atrás hasta esta posición. Bien, y entonces tengo la tabla organizada de mejor manera. Está un poquito más para este lado. ¿Sí? Y tengo una columna más chica y acá puedo escribir mucha más información en esta segunda columna. Bien,
Así que voy a construir otra tabla de las que vamos a utilizar. Bien, voy a insertar primero un título para referirme a otra idea, a otra situación, ¿sí? Y voy a construir una tabla, por ejemplo, de computadoras, que es lo que más manejo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá voy a armar diciendo información sobre computadoras. Sobre computadoras. Bien, y voy a insertar una tabla. Insertar, tabla. Puedo seleccionar la cantidad que necesito, pero quizás necesito un apartado distinto, ¿sí? Necesito controlarlo de otra manera. Entonces voy a ver a una opción que dice acá, insertar tabla. Esta. Le hago clic y me va a aparecer un cuadro de diálogo. Ya en este cuadro de diálogo voy a poder controlar numéricamente cuántas filas y cuántas columnas necesito, ¿sí? Y para este ejemplo voy a generar eh, una tabla de 3 columnas y voy a comenzar con 2 columnas, ¿sí? Con 2 filas, con 2 renglones, ¿sí? Bien, ancho de tabla de columna fijo, que sea automático, porque si no es automático se puede cambiar a una medida específica, ¿sí? Pero lo voy a dejar en automático, después lo voy a cambiar de manera manual a través de los bordes, las líneas, ¿sí? Pero cualquier cosa ahí van a haber opción de autoajustar el contenido o autoajustar la ventana, ¿sí? Bien, aceptar. Y se me inserta una tabla con el espacio para poquitas cosas, ¿sí? Bien, la primera fila es de títulos y voy a organizar algunas cosas. Por ejemplo, término. Voy a hablar de un montón de palabras que tienen que ver con informática. Bien. Al segundo lugar le voy a poner clasificación. Después vamos a hablar de estas clasificaciones. Y en tercer lugar voy a generar lo que sería una descripción. Descripción. Bien. Bien. Voy a ingresar algunos términos. Por lo menos 5 para tener una cantidad interesante, ¿sí? Voy a comenzar con un monitor, ¿bien? Y en cuanto a clasificación, tenemos que saber que existen en sistemas computacionales una clasificación de los objetos en función de si es algo que se puede interactuar con una pantalla o se puede directamente tocar la pantalla o tocarlo a ese producto, ¿sí? Bien, y entonces vamos a ver que hay elementos que son tangibles, que se pueden tocar, como digo, que se llaman hardware, ¿sí? Hardware. Y hay otros elementos que son intocables, o mejor dicho, que la única forma de tocarlos es a través de utilizar una aplicación, un programa, o utilizar una pantalla para interactuar con ellos, ¿sí? Bien, en este caso, un monitor es algo que puedo tocar, así que lo voy a llamar como hardware. Y les decía que lo otro se llama software, ¿sí? Que es hardware, significa algo rígido, algo duro, que puedo golpearlo de alguna forma. Y software es algo blando, algo suave, ¿sí? Básicamente está más pensado en ideas o en productos de ideas, ¿sí? Como el cerebro, ¿sí? El cerebro es algo que, si bien se puede tocar atravesando el cráneo, ¿sí? Sería blandito, ¿no? Bien, por eso le llaman software. Bien, bien, entonces le decía que el hardware, el monitor es un elemento de hardware, ¿sí? Y la descripción es, permite ver qué hacemos en una computadora. Hago algo sencillo, alguna descripción sencilla. A continuación voy a hablar de un teclado, ¿sí? También es algo que puedo tocar, de hecho estoy tocando las teclas con eso. Entonces voy a generar como hardware. Bien, y su descripción es, permite ingresar como datos, letras, dígitos, símbolos, signos, etcétera, ¿sí? Son lo que es la manera más rápida de ingresar datos al sistema. Bien, otra cosa que puedo hablar es de Word, ya que estamos hablando de Word, ¿sí? No es un elemento de hardware, sino que es algo que puedo interactuar recién por una pantalla, ¿sí? Con el mouse y con el teclado, con las tres cosas puedo trabajar con Word, ¿sí? Y lo voy a clasificar como software, en todo caso, ¿sí? Y es una
aplicación informática que permite procesar textos, ¿sí? Documentos de textos. Bien. Otra cosa que pueden haber son los archivos, ¿sí? Y está clasificado como software, ¿sí? Y dice que son herramientas para transportar datos de un sistema a otro. Bien, voy a agregar dos cosas más, una cosa más, mejor dicho. Zoom también es un software, ¿sí? Y voy a decir que es una herramienta para generar videoconferencias. Bien, perfecto. Una vez que está, yo me voy a acercar, selecciono la tabla, estoy en la tabla, pero la selecciono, me ubico ahí, elijo alguna opción, por ejemplo, busco, hay muchas opciones ya precoloreadas, ¿sí? Y acá vamos a ver que tenemos, ahí está, se construye una tabla bastante bonita, quizás, pero funcional, ¿sí? Las bandas me van a ayudar a poder leer un poquito más fácil, a diferenciar entre renglón y renglón, ¿sí? Así que en todo caso, la primera columna puedo destildar y ahí puedo seguir mejor todavía leer qué pasa en cada uno de los renglones. ¿Bien? Bueno, una última cosa, yo puedo con este botoncito de abajo estirar la tabla un poquito más, ahí está, y se van a agregar, se van a agrandar, voy a tener más espacio, sí, de hecho, sí. Y voy a ver que las palabras van a quedar arriba de todo, arriba a la izquierda, ¿sí? Así que voy a ver que hay una solapa que se llama presentación, clic, lo visito acá, y ahí voy a ver que hay otro tipo de opciones para armar la tabla, ¿sí? Y en todo caso, acá tiene una selección de márgenes, de dirección, más bien de la ubicación de los textos. Voy a ubicarme, voy a ver que está acá, arriba a la izquierda. Si yo coloco este de al lado, todos los renglones que están seleccionados quedan arriba al centro, ¿sí? Acá, como hardware, ¿sí? De hecho, hardware era el único seleccionado. Ahora, cuando yo quito la selección, ¿sí? Ahí está, ven, solamente hardware quedó de esa manera. Cuando yo quito la selección, solamente estoy ahí, ubico también esa opción, le hago clic y ahí está. Y solamente a esa celda me lo construyo de esa manera. Así que si yo quiero generar esto, voy a ubicar el botón para seleccionar toda la tabla y voy a ubicar la opción para ubicar, alinearla al centro, todo. Hago clic ahí y ahora está todo centrado. Y es otra manera de ver las cosas, ¿sí? Bueno, quizás esto no nos ayude a centrar, ¿sí? No quede bien centrado, ¿bien? Fíjense todos estos espacios que genera, ¿bien? Así que quizás selecciono solamente estos elementos y no los otros que son más sencillos, textos sencillos, y les voy a elegir que estén a la izquierda. Al centro en lo vertical, pero a la izquierda, ¿sí? Y ahí está mejor ordenado. Y ahí tengo una tabla preparada. Bueno, eso vamos a ver como ejercicio de las próximas clases.